Bien, buen día, es un gusto en saludarlos como siempre. Vamos a empezar nuestra clase de cálculo 1 y en esta clase vamos a ver lo que se llama la tabla de derivadas, es decir, vamos a ver varios ejercicios viendo el uso de la tabla de derivadas y también vamos a ver lo que corresponde a la parte de derivadas implícitas y derivadas de orden superior. Entonces, las tablas derivadas son fórmulas que ya han sido estudiadas a través de la definición de derivadas que nos permiten calcular la solución de una derivada de manera inmediata. Para ello entonces vamos a empezar con nuestro primer ejercicio, donde acá la pregunta dice que encontremos la derivada de la siguiente función. F de x es igual a 2x más 6. Por lo tanto, ¿cuáles son las fórmulas que vamos a ocupar en este ejercicio? Bien, las fórmulas que vamos a ocupar en este ejercicio son la fórmula de la derivada de una constante por la x, la cual es igual a una constante, y la derivada de una constante que es igual a cero. Por lo tanto, de esta manera vamos a decir entonces que y es igual a 2x más 6 y al derivar esta expresión obtendremos el siguiente resultado. Entonces, ¿qué es lo importante en esta parte? Entender de que si yo tengo que derivar una constante por x, la derivada de eso va a ser la constante, y si tengo que derivar una constante, directamente la derivada de eso va a ser cero. Entonces, la derivada de y va a ser igual a lo siguiente. Entonces, aquí vamos a decir derivada de 2x, eso me va a dar 2, y derivada de 6, eso me va a dar 0. Entonces ya tengo aquí encontrada la solución del ejercicio. De la misma manera, vamos a proceder a derivar nuestro segundo problema, en la cual nos muestra de que tenemos que derivar un polinomio de segundo grado. Entonces, en este caso vamos a decir lo siguiente. Vamos a decir de que y, ¿es cierto?, es igual a x al cuadrado menos 6x más 12. Entonces, ¿qué fórmula vamos a ocupar acá? ¿O qué tablas de derivadas vamos a ocupar acá en este ejercicio? Bien, vamos a ocupar las siguientes fórmulas de derivación. En primer lugar, la derivada de x elevado a un exponente es igual a ese exponente multiplicado por x, y con el exponente vas a multiplicar a la variable x o a la constante que esté con x, vamos a tener que disminuirle un grado. Luego también aquí tenemos ya una fórmula que vimos en el programa anterior, la derivada de una constante por x que va a ser la constante, y la derivada de una constante que va a ser 0. Por lo tanto, de acá podemos concluir lo siguiente, que la derivada de esta función va a ser igual a derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 6x, 6, y derivada de 12, 0. Por lo tanto, la derivada de esta función x al cuadrado menos 6x más 12 es igual a 2x menos 6. Y entonces ya tenemos calculado el problema. Es decir, ya está calculada la derivada de esa función. A continuación, en nuestro problema número 3, también tenemos un polinomio, en este caso de tercer grado, en donde vamos a aplicar las fórmulas básicas de derivación. Entonces, sabemos de que y es igual a 5x al cubo más 4x cuadrado más 5x menos 6. Por lo tanto, podemos decir acá lo siguiente. ¿Qué fórmulas vamos a ocupar para derivar esta expresión? Bien, las fórmulas que vamos a derivar para esta expresión sería x elevado a la n, que es n por x elevado a n menos 1, es decir, cuando yo tengo una variable x elevada a un exponente distinto de 1, ese exponente vas a multiplicar a la constante de x o al coeficiente de x, y en ese momento tenemos que quitarle un grado. Lo mismo va a pasar con el segundo término. En el tercer término vamos a ocupar la fórmula de derivación de una constante por x, y en el cuarto la derivación de una constante. Entonces esto va a quedar en resumidas cuentas de la siguiente manera. Derivada de 5x al cubo, eso me va a dar
3 por 5, 15 x al cuadrado, derivada de 4x al cuadrado, eso me va a dar 8x, derivada de 5x5 y derivada de la constante 0. Entonces ya tengo encontrada la respuesta del problema. La derivada de 5x al cubo más 4x cuadrado más 5x menos 6 había sido 15x al cuadrado más 8x más 5. En el cuarto ejercicio ya tenemos la presencia de la derivación de un logaritmo natural. Entonces, para derivar un logaritmo natural, ¿cuál va a ser la fórmula pertinente para poder encontrar la solución de este problema? Bien, la fórmula es la siguiente. Si yo tengo que derivar el logaritmo natural de un argumento, eso se convierte en un cociente donde en el numerador derivamos el argumento y lo dividimos por el mismo argumento. Por lo tanto, la derivada de esta expresión va a ser igual a lo siguiente. Convertimos esta expresión en un cociente y en ese cociente tendremos un numerador y un denominador. En el numerador vamos a colocar la derivada del argumento, que se calcula con las derivadas básicas, derivada de x al cuadrado, 2x, menos derivada de 4x, 4 sobre la misma expresión. Y entonces de esa manera tenemos calculada la derivada del problema. Y entonces de esa manera nosotros derivamos cualquier logaritmo natural. Perfecto. Si pudiésemos simplificar o factorizar algún término, lo haríamos con tal manera de que esto quede reducido a su mínima expresión. ¿No es cierto? Pero en este caso ya nosotros tenemos calculada la derivada de la expresión. Ahora, una cosa es derivar un logaritmo natural y otra cosa es derivar un logaritmo de base 10 o de cualquier base. Y entonces ahí se aplica esta fórmula que nosotros tenemos observando a continuación. Entonces aquí tenemos lo siguiente. En este caso, para encontrar la solución de este problema número 5, vamos a decir de que para encontrar la derivada de la función f de x igual al logaritmo del argumento x al cuadrado menos 9x, diremos entonces de que en este caso se trata del logaritmo de base 10 y entonces para encontrar la derivada de esta función, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a ocupar la fórmula que estamos viendo en estos momentos. Entonces, la fórmula dice que la derivada del logaritmo de una base a de un argumento es un cociente donde derivamos en el numerador el argumento dividido entre el mismo argumento multiplicado por el logaritmo de base a de e. Esto quiere decir entonces de que la derivada de un logaritmo continúa siendo un cociente, pero a diferencia de que este cociente vamos a multiplicar por el logaritmo de la base que tengamos en la función por el valor de e. Entonces, derivada de x al cuadrado menos 9x es 2x menos 9 sobre lo mismo, el mismo argumento, x al cuadrado menos 9x, y todo esto tenemos que multiplicarlo por el logaritmo de e. En este caso es obvio y sobreentendido de que estamos trabajando con una base 10. Si aquí fuese una base distinta de 10, por ejemplo, logaritmo base 2, entonces aquí pusiéramos logaritmo base 2 de e. Si aquí fuera el logaritmo base 5, aquí pusiéramos entonces el logaritmo base 5 de e. Entonces, de esa manera ya tenemos calculada la derivada de la función. El mismo comentario, si podemos nosotros factorizar o hacer de que esta expresión pueda reducirse a otra que sea de menor envergadura, o sea, a una mínima expresión, tuviéramos que hacerlo para poder encontrar mínimamente o la derivada de la función de manera más desarrollada. Ahora tenemos que
efectuar nuestro problema número 6, y nuestro problema número 6 corresponde a la derivación de una raíz cuadrada. Entonces, para derivar una raíz cuadrada, lo que hacemos es aplicar la siguiente fórmula. Estamos conociendo, por así decir, las fórmulas de derivación o las tablas de derivación. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? La derivada de la raíz cuadrada de x al cubo más 1 es igual a lo siguiente. Sabemos de que para derivar una raíz cuadrada, esa derivación se va a convertir igual en un cociente, donde en el numerador vamos a encontrar la derivada del argumento, tal como nos dice la fórmula. La derivada de una raíz cuadrada del argumento es igual a un cociente, donde derivamos el argumento en el numerador, y abajo colocamos 2 por el motivo que es una raíz cuadrada multiplicada por la misma función. Así que la derivada de x al cubo viene a ser 3x al cuadrado, derivada de 1, 0. Esa es la derivada del argumento. Por eso es que generalmente en los argumentos de logaritmos y de raíces se aplican las derivadas básicas, las primeras derivadas que se aprenden, todo sobre 2 multiplicado por lo mismo. Y entonces, de esa manera, nosotros obtenemos la derivada de esta función y por ende hemos calculado el ejercicio. Ahora, no siempre vamos a tener que derivar raíces cuadradas. En términos generales, podemos derivar, por ejemplo, raíces de cualquier subradical. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que va a pasar? Si yo tengo que derivar, por ejemplo, este ejercicio, y igual a la raíz quinta de x al cuadrado menos 9, entonces prácticamente se aplica la fórmula que hicimos en la expresión cuadrática, con la pequeña diferencia de que aquí, como el subradical es distinto de 2, entonces la fórmula sufre esta modificación. La derivada de la raíz subradical n de f de x es igual a un cociente donde se deriva el argumento sobre n, que es el subradical del problema, por la misma función, solo que el argumento disminuido en un grado. Entonces vamos a aplicar esa fórmula, es decir, estamos aprendiendo a reconocer qué fórmulas tuviésemos que aplicar en tablas de derivación de acuerdo a la expresión que nos estén dando. Entonces aquí se genera un cociente, en donde en este cociente vamos a colocar la derivada del argumento, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de una constante 0. O sea que la derivada del argumento es 2x sobre 5, porque es una raíz quinta, ¿cierto? Multiplicado por la misma función, es decir, por la raíz quinta, pero con el argumento disminuido en un grado. Entonces, esto quiere decir que el argumento de esta expresión es x al cuadrado menos 9 todo elevado a la cuarta. Y entonces ahí tenemos la derivada del problema. Bien, ahora a continuación vamos a ver un problema número 8, ¿no es cierto? Donde en este caso, acá, ¿qué es lo que vamos a hacer en esta parte? Bien, en esta parte tenemos que derivar una función racional donde tenemos una constante en la parte de arriba, ¿es cierto? Y tenemos una expresión en la parte de abajo. Entonces, la derivada, ¿no es cierto?, de una constante sobre una función, que vamos a colocar la fórmula, la derivada de una constante sobre una función, en este caso f de x, y esto podemos colocarlo para mayor entendimiento entre corchetes. Bien. Entonces, esto va a ser igual a menos la constante sobre la función elevada al cuadrado.
Ok, entonces esa es la fórmula que nosotros tenemos que ocupar en esta situación. Y este f de x, vamos a colocarlo entre corchetes para que quede claro que es toda la función. Perfecto. Por lo tanto, si yo aquí tengo esta función, entonces vamos a decir lo siguiente. Y es igual a 5 sobre x más 1. Reconozco que tengo una constante dividida entre una función. Entonces, ¿qué es lo que voy a hacer aquí? Pues voy a calcular, obviamente, la derivada de esta expresión. Entonces, aquí voy a obtener lo siguiente. La derivada de esta expresión va a ser igual a menos, se sigue manteniendo el cociente, y entonces aplicamos la fórmula. La constante, que es 5, eso no va a variar porque es una constante, sobre la función, que es x más 1 elevado al cuadrado. Listo. Ya tengo encontrada la derivada de esta expresión, ¿no? Tenemos calculada la derivada de la expresión y entonces de esa manera nosotros derivamos un cociente que tenga la característica de que en el numerador tenga una constante y en el denominador tenga una función. Entonces la fórmula ya está planteada y estamos reconociendo qué fórmulas a través de la tabla de derivadas podemos determinar, usar para encontrar dicha derivación. Aquí tenemos otro ejemplo, pero con la característica de que ahora en este cociente se encuentran dos funciones. Una función en el numerador y una función en el denominador. Entonces, en este caso, ¿qué fórmula nosotros aplicaríamos para encontrar la respuesta de esa derivación? Bien, la derivada de un cociente que tenga dos funciones, una en el numerador y otra en el denominador, es igual a la derivada de la función del numerador por la función del denominador sin derivar, menos la función del numerador sin derivar por la derivada de la función del denominador sobre la función del denominador elevado al cuadrado. Entonces, aplicando esa fórmula de derivación, podemos decir entonces lo siguiente, que la derivada de esta función y va a ser igual a, en este caso, la derivada de la función que está en el numerador multiplicada por la que está en el denominador sin derivar, menos la función que está en el numerador sin derivar, multiplicada por la derivada de la función que está en el denominador, y todo esto sobre la función que está en el denominador elevada al cuadrado. Entonces aquí elevamos al cuadrado. Perfecto. Listo. Entonces ahora procedemos a calcular los resultados. Derivada de x al cuadrado, pues eso me va a dar 2x multiplicado por x menos 1, y aquí la derivada de x menos 1, utilizando las derivadas básicas, sabemos de que eso me va a dar 1, porque la derivada de x es 1, la derivada de una constante es 0, 1 menos 0 es 1, entonces en resumidas cuentas eso me da 1, sobreentendido. Y ahora hay que hacer operaciones para poder reducir más el resultado. Entonces aquí, haciendo operaciones, me va a quedar, por ejemplo, en esta parte, 2x multiplicado por x, eso me va a dar 2x al cuadrado, 2x al cuadrado, menos 2x, y aquí obviamente por ley de signos me va a quedar menos x cuadrado, sobre el denominador que continúa siendo x menos 1 elevado al cuadrado. Entonces acá, ¿qué es lo que va a pasar? 2x al cuadrado menos x al cuadrado me va a dar x al cuadrado. Ese término se va a reducir. Entonces me va a quedar x al cuadrado menos 2x sobre x menos 1 elevado al cuadrado. Aquí la misma observación. Si podemos factorizar o seguir simplificando la expresión hasta su mínima,
expresión, tuviéramos que hacerlo. Pero en este caso ya está claro de que hemos encontrado la derivada de la expresión. En el numerador, por ejemplo, como máximo, pudiéramos factorizar la variable x, pero eso no nos trajera algo que nos pueda seguir llevando el problema a un valor más mínimo. Bien. En la pregunta número 10, ¿qué fórmula utilizamos para derivar, por ejemplo, la excentricidad o el valor de E? Entonces, la idea de la clase es conocer todas las fórmulas o la mayoría de ellas de derivación, ¿no? Las famosas tablas de derivación. Entonces, en este caso, si yo quiero derivar, por ejemplo, una función que tenga el valor de E elevado a una función, entonces en la tabla tenemos esta fórmula, ¿no? La derivada del valor de E elevado a una función es igual a la derivada de la función multiplicado por el valor de E elevado a la función. Por lo tanto, podemos decir lo siguiente. Claro está de que el exponente puede ser cualquier función, ¿no? Estamos hablando aquí en términos generales. Entonces, la derivada de esta función va a ser igual a, tuviera que derivar, ¿no es cierto? Tuviera que derivar por la fórmula, tuviera que derivar el exponente, 2x más 3, y esto multiplicarlo por la misma expresión. Bien, entonces, podríamos haberlo hecho directo con el conocimiento de las tablas de derivación básicas, pero si lo hacemos paso por paso tampoco no hay ningún drama. Entonces, la derivada de 2x es 2 y la derivada de 3 es 0, así que en resumen, la derivada de 2x más 3 es 2 por e elevado a 2x más 3 y entonces ya tengo la respuesta del ejercicio. Ahora, una cosa es derivar, por ejemplo, una expresión que tenga el valor de e elevado a una función, pero otra cosa es derivar un valor numérico, una constante distinta de e que esté elevada a una función. Entonces, ¿qué pasaría si tengo que derivar una constante elevada a una función? Eso sería igual a la derivada de la función multiplicada por la constante elevada a la función por el logaritmo natural de la constante. Entonces, en mi tabla de derivadas tuviese que reconocer la fórmula que tenga este tipo de expresión o que tenga esta forma para poder utilizar la fórmula. Una vez reconocido eso, entonces podemos decir acá claramente lo siguiente. Podemos decir de que y es igual a 4 elevado a 3x menos 1, pero la derivada de esto va a ser la siguiente. Recalco, como ya reconocimos de que es una constante elevada a una función, la derivada de una constante elevada a una función sería la derivada de la función, es decir, vamos a tener que derivar la función, pero ¿cuál es la función? La función está en el exponente, o sea, la derivada de 3x menos 1, ¿cierto? Multiplicada por lo mismo, eso me está diciendo la fórmula, multiplicada por el logaritmo natural de la constante, y el logaritmo natural en este caso de 4, porque la constante es 4. Ahora voy a tener que derivar toda esta expresión. Entonces aquí me quedaría lo siguiente. Derivada de 3x menos 1 me daría derivada de 3x, 3, derivada de menos 1, 0. Todo esto me daría 3. Y esto podemos colocarlo así. El orden de los factores no altera el producto. Podemos colocar que esto es igual a 3 por el logaritmo natural de 4 por 4 elevado a 3x menos 1. Y entonces ya tengo la derivada de esa expresión. Ahora, ¿qué pasa con la parte trigonométrica? Por ejemplo, vamos a encontrar en este caso, esto vamos a bajarlo, vamos a encontrar aquí la derivada de la función trigonométrica seno de la función f de x. Entonces, ¿qué pasa en esta parte de acá? En esta parte de acá sucede lo siguiente. Si tenemos que derivar la función trigonométrica seno
del argumento. Entonces, la derivada del seno del argumento de una función es igual a la derivada de la función por el coseno de la función. O sea, en términos generales, la función trigonométrica seno de x tendrá un argumento. Por lo tanto, la derivada del seno de su argumento es igual a la derivada de ese argumento por el coseno del argumento de la función. Entonces, esto quiere decir, en resumidas cuentas, de que esto, su derivada va a ser igual a lo siguiente. Bien. Entonces, reconocemos la expresión, reconocemos la fórmula que vamos a aplicar. Aquí, por ejemplo, es obvio de que vamos a aplicar la fórmula para derivar una expresión cuya función es seno. Y entonces aquí aplicamos lo que nos dice la fórmula. La fórmula nos dice, derivemos el argumento. Entonces, vamos a derivar el argumento. El argumento es x al cuadrado menos 4. Que después ya se puede hacer de manera directa cuando manejamos ya las derivadas de una manera más práctica. Por el coseno, ¿no? Por el coseno de la misma función. ¿Listo? Entonces aquí vamos a decir, en resumidas cuentas, que la derivada de x al cuadrado menos 4 es simplemente 2x. 2x multiplicado por el coseno de x al cuadrado menos 4. De esa manera encontramos entonces la derivada de esa expresión. Ahora, si tuviésemos que derivar la función trigonométrica coseno, entonces obviamente llegaríamos a exactamente lo mismo. Pero, obviamente que aquí, cuando digo lo mismo, es que la fórmula será muy parecida, pero obviamente tendremos que buscar la fórmula de derivación del coseno. Entonces, la derivada del coseno de un argumento es igual a menos la derivada del argumento que tenga esa función por el seno del argumento de esa función. Entonces, aquí podemos decir lo siguiente. Solución del problema. Entonces, acá sabemos de que y, ¿no es cierto?, es igual al coseno de x al cuadrado más x. Reconocemos de que tenemos que derivar la función coseno. Reconocemos de que ese coseno tiene un argumento. Entonces, de esa manera, nosotros vamos a derivar la expresión. Por lo tanto, vamos a hacer lo siguiente. Vamos a decir, la derivada de esta función va a ser igual a... Bien, ¿qué dice la fórmula? La fórmula dice que nosotros tenemos que derivar el argumento. Y el argumento es x al cuadrado más x. Y eso tiene que estar con signo negativo multiplicado por el seno del mismo argumento. Perfecto. Entonces, ahora, ¿qué es lo que vamos a hacer? Ahora lo que vamos a hacer es agarrar y obviamente derivar esta expresión. Bien, perfecto. Entonces, la idea hasta el momento es que reconozcamos la fórmula con las tablas derivadas, que tengo entendido que ya la tienen, y de acuerdo a la característica que tenga la función, nosotros busquemos esa fórmula y obviamente la apliquemos. Entonces aquí tuviéramos lo siguiente. Menos derivada de x al cuadrado 2x, derivada de x1, ya he derivado el argumento, multiplicado por el seno del argumento de la función, que fue x al cuadrado más x. ¿Listo? Ya tengo entonces la derivada de la función. Bien. Ahora, tenemos acá otro ejercicio. ¿Qué pasa si tenemos que derivar, por ejemplo, una función trigonométrica tangente? Entonces aquí vamos a ver de que si yo tengo que derivar una expresión en la que esté involucrada la función trigonométrica tangente de una cierta función o de un cierto argumento, entonces en mi tabla de derivada tenemos de que la derivada de la tangente de una función es igual a la derivada de esa función por la función trigonométrica secante al cuadrado
de la función f de x. Por lo tanto, aquí podemos decir lo siguiente. Podemos decir, por ejemplo, de que esto ya sabemos que es y, y entonces aplicamos la fórmula. Así que la derivada de la función y va a ser igual a la derivada del argumento. Entonces vamos a derivar el argumento. Entonces aquí está la derivada de este argumento, x al cuadrado menos 2x, es decir, reconocemos el argumento multiplicado por la secante al cuadrado del mismo argumento. El secante al cuadrado del mismo argumento. Ese argumento lo vamos a colocar entre corchetes, ¿no? Que es esto de acá. X al cuadrado menos 2x. También podríamos haberlo colocado entre paréntesis, no hay problema con eso. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a suceder? Lo que va a suceder es que vamos a derivar el argumento, aquí está, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de menos 2x menos 2, por la secante al cuadrado de x al cuadrado menos 2x, y listo. Ya tenemos entonces la derivada de esta expresión. Como pueden darse cuenta, es muy importante conocer las derivadas básicas, ¿no? Que ya la vimos en una clase anterior. Ahora, nos quedaría por ver entre lo que nos interesa en la tabla de derivadas, porque hay un montón de fórmulas. Realmente son muchas fórmulas, son muchas tablas de derivación. Entonces, otra expresión que nos interesa en el avance de la materia es qué hacemos cuando hay que derivar una función elevada a otra función. Porque recordemos que tenemos una constante elevada a una función, que es una fórmula, el valor de e elevado a una función, que es otra fórmula, y una función elevada a otra función, que es otra fórmula. Entonces, la derivada de una función elevada a otra función es igual a la función f de x elevada a la función g de x por un cociente donde en el numerador copiamos la función g de x por la derivada de f de x sobre f de x más la derivada de g de x por el logaritmo natural de la función f de x. Claro, si estamos hablando de f de x, estamos hablando de g de x, obviamente tenemos que reconocer quién es f de x y quién es g de x. F de x va a ser obviamente la función con la que vamos a empezar la expresión matemática y g de x va a ser el exponente. Entonces esto va a ser f de x y esto va a ser g de x. Obviamente que al aplicar la fórmula tendremos que reconocer quién va a ser el papel de f de x y quién va a ser el papel de g de x. Una vez reconocido eso, entonces procedemos a lo siguiente. Procedemos a la siguiente situación. Bueno, sabemos de que y es igual a esta expresión y entonces podemos decir de que la derivada de la función y va a ser igual. Bien, aquí veamos la fórmula. Si nos damos cuenta, la fórmula empieza diciéndonos de que el problema que nos dieron tenemos que copiarlo. Entonces, este problema que nos han dado, estas funciones que nos han dado, la tenemos que copiar de entrada en la fórmula, ¿no es cierto? Por una expresión que va a estar formada primeramente por un cociente, ¿no es cierto? Y en ese cociente nosotros tendremos lo siguiente. Vámonos acá. Dice, coloque la función g de x. La función g de x es x al cuadrado menos 1. Aquí está. X al cuadrado menos 1. Multiplicado por la derivada de la función f de x. La derivada de 3x es 3 sobre la función f de x, que es 3x, más la derivada de la función g de x. La derivada de la función g de x, entonces aquí
¿no? Va a ser derivada de x al cuadrado menos 1, eso me va a dar 2x multiplicado por el logaritmo natural de la función f de x, que es 3x. Listo. Simplemente hemos seguido la fórmula. Ahora de acá, obviamente, puedo simplificar el valor de 3. Aquí este 3 con este 3. Y entonces de esta manera tenemos encontrada la derivada de la función. Como pueden ver, hemos seguido la fórmula y entonces hemos encontrado la derivada de esta expresión. Bien, entonces en esta parte, hasta aquí, lo que nosotros hemos hecho es reconocer con qué fórmulas que están en la tabla de derivada podemos derivar ciertas funciones, ¿no es cierto? Entonces esta tabla de derivadas ustedes la tendrán para poder tenerlas y poder manejarlas, y la forma de poder saber qué fórmula voy a utilizar para qué función es obviamente sabiendo ver o analizar qué situaciones, circunstancias, particularidades tiene esa función, qué datos tiene esa función, para que yo pueda decidir qué fórmula voy a poder ocupar. Ahora, también nosotros tenemos que ver lo correspondiente a lo que se llama las derivadas implícitas y las derivadas de orden superior. Cuando nosotros tenemos que hablar de derivadas implícitas, estamos hablando de que son derivadas que nosotros tenemos que calcular sabiendo de que la variable y no está despejada. Entonces la pregunta es, hasta el momento la variable y nos las daban despejada, pero ¿qué pasa si esa variable y no está despejada? O la variable x no está despejada. Entonces a esa expresión se le llama implícita y nosotros podemos encontrar su derivada. Lo primero que tenemos que garantizar es que esa expresión esté igualada a cero. Lo segundo es que es implícita porque no se va a poder despejar la variable y. Uno pudiera intentar despejar la variable y si no puede despejar la variable y, si no hay argumentos matemáticos para poder despejar la variable y, igual nosotros vamos a poder encontrar la derivada. Se pueden ver dos tipos de expresiones acá. Las explícitas, donde sí se va a poder despejar y entonces vamos a poder derivar tranquilamente, y las implícitas donde no se va a poder despejar la variable y e igual vamos a poder derivar tranquilamente porque hay una fórmula que nos permite calcular la derivada implícita de cualquier función. Existe también otra forma de hacerlo que es la forma desarrollada. En este caso nosotros estamos ocupando la fórmula general que nos permite encontrar de manera más inmediata la derivada implícita de una función. Y esa fórmula dice que la derivada de y es igual a menos la derivada de la función respecto de x, es decir, la derivada de esta expresión respecto de x, y la derivada de esta expresión respecto de y. El cociente de esos resultados es la derivada implícita de esta función. Yo prefiero hacerlo así porque esto ya genera un comienzo de cálculo 2. En cálculo 2 van a hablar mucho de las derivadas parciales y entonces esto ya me permite hacer una pequeña introducción a lo que van a ver en cálculo 2. Por lo tanto, yo aquí necesito calcular lo siguiente. En primer lugar, necesito calcular la derivada, esto en verdad es un cociente. Aquí en primer lugar necesito calcular la derivada de la función, de la expresión que me dieron, respecto de x. Entonces, en este caso, ¿qué es lo que vamos a hacer? En este caso, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Voy a colocar acá todos los términos que tengan x. Entonces, este término me interesa y este término me interesa. Menos 5xy. Ahí está.
¿Por qué solamente coloco los términos de la expresión que tengan x? Porque solamente debo derivar los términos de la expresión que me dieron donde la protagonista sea x. ¿Qué significa esto? Vaya a su expresión y derive solamente lo que tenga x. Entonces acá vamos a entrar a un concepto muy importante que es introductorio a cálculo 2. La derivada de 4x al cuadrado es 8x. ¿Qué pasa cuando yo tengo que derivar, por ejemplo, una expresión donde la x esté multiplicada por y? En ese caso entra el concepto de que como la variable x es la protagonista, y, que no es la protagonista, se mantiene constante. Y entonces yo simplemente voy a derivar x. ¿Qué pasa con y? Se mantiene constante porque no es la protagonista. ¿Qué quiere decir mantenerse constante? Que no le vamos a hacer nada. Simplemente vamos a hacer de cuenta que por un momento no está ahí y vamos a derivar solamente 5x. Cuando yo derive 5x, obviamente voy a multiplicarlo por y porque es una constante. Entonces acá la derivada de 5x es 5. Por lo tanto, aquí tengo el resultado de la derivación respecto de x. ¿Qué hemos hecho acá? En resumidas cuentas, la fórmula del producto. La derivada de una función por otra función, ¿no? Y hemos llegado a este resultado de manera inmediata. Ya tengo la derivada de la función respecto de x. Ahora necesito la derivada de la función respecto de y. Entonces me voy a mi expresión y copio todos los términos que tengan la variable y. Aquí está. Los coloco aquí y entonces procedo a derivar la expresión. Bien. Entonces, ¿qué cómo quedaría? La derivada de la función respecto de y. Derivada de 4y al cuadrado sería 8y. En este caso, x se mantiene constante porque la protagonista es y. Entonces, derivada de 5y es 5. Multiplicado por x, 5x. Ahora, simplemente tengo que aplicar la fórmula. Entonces, ¿cuándo aplicamos esta fórmula? Cuando me dan una expresión donde no se puede despejar la variable y. A eso se llama implícito. Repito, a eso se le llama o se lo denomina expresión implícita. Y aunque no se pueda despejar y, igual podemos encontrar la derivada. Entonces, en el numerador colocamos el resultado de la derivada de la expresión respecto de x, que me ha dado esto de acá, 8x menos 5y. Y en el denominador colocamos la derivada de la expresión respecto de y, que me ha dado esto de acá, 8y menos 5x. Y listo. Ya encontré la respuesta del problema. Ya encontré la derivada implícita de esa expresión. Este signo menos viene incrustado en la fórmula. Bien, hagamos un segundo ejemplo. Queremos encontrar la derivada implícita de esta función. Entonces ya sabemos de que vamos a tener que calcular las derivadas parciales. Derivada parcial es el tema con el cual empieza cálculo 2. Las derivadas parciales con respecto de x y con respecto de y. Eso es lo que hemos calculado aquí. La derivada parcial de la función respecto de x, la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces aquí vamos a calcular la derivada parcial de la función respecto de x. Entonces solamente me interesan aquellos términos que tengan x. Pero antes de eso, esta expresión tenemos que igualarla a 0. Aunque en algunos casos no es necesario, pero siempre es mejor igualarla a 0 para que tengamos claro el tema de los signos. Porque a veces nos podemos equivocar en un signo y eso altera totalmente el resultado de la derivación. Ahora sí, entonces aquí me doy cuenta de que solamente el primer término tiene
el valor de x. Ya con la práctica, esto se calcula más rápido, con la práctica, con el manejo de tablas, ya no lo hace más rápido esto. Yo tengo que derivar esto de acá. Entonces, ojo, no está derivado, ¿no? Para que quede claro. No lo estoy colocando aquí derivado, estoy colocando primeramente los términos que tienen x. Ahora voy a derivar. Entonces, aquí entran las tablas de derivación. Es indudable de que para continuar el avance, primero tenemos que conocer todas las fórmulas de derivación para poder efectuar los cálculos. ¿Cómo se deriva un valor de e elevado a una función? Bueno, derivamos la función, es decir, el exponente, derivada de 2x es 2 y lo multiplicamos por lo mismo. Listo. Ahora necesito la derivada de la función respecto de y. Entonces aquí solamente tengo este término. Fíjense que lo estoy copiando con su mismo signo, ¿no? No devolviendo los signos. Entonces aquí, ¿cómo derivo esto? Y aquí, obviamente, la simbología es ahora con respecto de y. Bien, con respecto de y. Entonces, la derivada de esto sería la misma fórmula, solo que aquí, derivada de 2y sería 2, pero con signo negativo, multiplicado por lo mismo. Listo. El 1, obviamente, es 0 porque con respecto a x es una constante, es nula. Con respecto a y también es una constante y es nula. La derivada de una constante es 0. Y ahora entonces aplicamos la fórmula. Reemplazamos los datos y ya tenemos la derivada implícita. Entonces aquí nos quedaría de la siguiente manera. En este caso, acá, ¿qué resultado me ha dado? Aquí la derivada parcial respecto de x me ha dado esto de acá. 2 por e a la 2x. Y la derivada de la expresión con respecto de y me ha dado este valor de acá. Entonces esto podemos verlo. Indudablemente de aquí podemos hacer operaciones para simplificar todo lo que se pueda. Por ejemplo, el signo negativo, menos con menos me va a dar más. Aparte del signo menos, también puedo tachar el valor de 2. O sea, este 2 se puede tachar con este 2 e incluso puedo aplicar ahí propiedades exponenciales. Misma base, se copia la base, ¿no es cierto? Y se restan los exponentes. Es decir, puedo decir tranquilamente que la derivada implícita de esta expresión sería e elevado a 2x menos 2y. Ahí estamos aplicando fórmulas de colegio, ¿no? Fórmulas exponenciales. Recordemos, misma base, se copia la base y los exponentes se restan. Y listo. Ahí está la derivada implícita de la expresión. Lo mismo podemos hacer en esta parte de acá, en este problema número 3. Bien, veamos la solución del ejercicio. Entonces aquí, ¿qué es lo que va a pasar? En primera instancia, esto lo igualamos a 0, ¿sí? Y encontramos las derivadas parciales pertinentes. Claro está de que obviamente aquí nos pueden colocar cualquier expresión, logaritmos, raíces, raíces cúbicas, funciones trigonométricas, etc. De acuerdo a ello, yo tendré que derivar. Entonces, primera instancia, necesito calcular la derivada parcial de la expresión que me dieron sobre x. O sea, tomando a x como protagonista. La x está de protagonista en todos los términos. Así que aquí vamos a hacer lo siguiente. Ahí está. Vamos a derivar término por término porque la x está protagonista en todos. Entonces, aquí la y es una constante, no es la protagonista. Y cuando las dos se estén multiplicando, debo tomarlo así. Cuando las dos variables se multipliquen, estamos ocupando la fórmula de derivación 1 sobre b. Repito, cuando dos variables se multipliquen, estamos ocupando la fórmula de derivación u por b, o una función por otra función.
Entonces, en este caso, como se está multiplicando y la protagonista es x, y es constante, solamente derivo x. Derivada de x1, 1 por y es y. Aquí voy a aplicar la fórmula del logaritmo natural. ¿Y qué dice la fórmula del logaritmo natural? Que eso provoca un cociente, donde en ese cociente debo colocar la derivada del argumento. ¿Y quién es el argumento? El argumento es y sobre x sobre el mismo argumento, y sobre x. Y acá, como se está multiplicando, esto es una constante y entonces la derivada de x al cuadrado es 2x. Listo, ahí está. Ahora me falta derivar la parte del numerador. No he encontrado todavía la derivada parcial respecto de x. Entonces, ¿cómo derivo esto? Tengo que reconocer de que ese es un cociente. Como es un cociente, vamos a tener que ocupar la fórmula del cociente. ¿Qué dice la fórmula del cociente? La fórmula del cociente dice que tengo que derivar la función del numerador por la función del denominador menos la función del numerador por la derivada de la función del denominador todo sobre x al cuadrado. Entonces, yo tengo que tener un manejo muy sólido en las tablas. Esto obviamente se puede hacer más rápido con la práctica y la experiencia. Podemos llegar a resolver esto más rápido. Eso es lo que aquí está haciendo paso por paso. Bueno, la derivada de esto es 0. ¿Por qué? Derivada de y. No estoy derivando con respecto de y. Estoy derivando con respecto de x. Derivada de y, 0. Por x, 0. Derivada de x, 1. Por y, y. Entonces, este menos lo puedo colocar aquí, ¿no es cierto? Y de acá puedo hacer, obviamente, extremos con extremos y medios con medios. Incluso ese menos con el otro menos se pueden simplificar. Y podemos hacer lo siguiente. A ver, primero, este menos con este menos se pueden simplificar y que me va a quedar más. Haciendo extremos con extremos y medios con medios, que ya podíamos haberlo hecho directo, pero haciendo extremos con extremos y medios con medios, arriba me va a quedar siguiente. Arriba me va a quedar xy y abajo me va a quedar x al cuadrado y. ¿No es cierto? Entonces aquí me va a quedar x al cuadrado y. Extremo con extremo, medio con medio. Claro, de ahí voy a poder simplificar xy y aquí me va a quedar, obviamente, 1 sobre x. Porque esta y con esta y se va a eliminar y esta x con este x cuadrado se va a eliminar. Y entonces aquí tengo la derivada parcial con respecto de x. Ahora me falta la derivada parcial con respecto de y. Se vio un poquito largo porque lo hicimos paso por paso. Ya con la práctica tenemos que hacer esto lo más rápido posible por cuestiones de tiempo. Bien, ¿dónde está la variable y? Está en todos los términos. Así que voy a agarrar todos los términos y voy a derivar esta expresión de la siguiente manera. Bien, ahora, antes de seguir con eso, es importante entender de que estoy eligiendo este método porque con este método nosotros introducimos al estudiante al concepto de la derivada parcial. Es decir, cuando nosotros derivamos implícitamente en cálculo 1, estamos introduciendo al alumno ya en cálculo 2 porque en cálculo 2 vamos a escuchar mucho de la derivada parcial. Derivada parcial respecto de x, derivada parcial respecto de y. Entonces, de esa manera nosotros podemos obtener derivadas implícitas. ¿Cuál es la diferencia de cálculo 1 a cálculo 2? Que esto, por ejemplo, es un tema de cálculo 2. Pero en cálculo 2 la única diferencia
es que van a haber más variables. ¿Sí? Nada más. Entonces aquí vamos a colocar todos los términos de la expresión y vamos a ver lo siguiente. Entonces acá, veamos. Con respecto de y, ahora y es la protagonista. Entonces x es constante. Derivada de y1 por x. Derivada de un logaritmo. Entonces la derivada de un logaritmo se convierte en un cociente, donde en ese cociente tenemos que derivar el argumento. Entonces eso ya nos está adiestrando a ir teniendo las fórmulas claras sobre el mismo argumento, y aquí esto es constante porque estamos derivando con respecto a y. Entonces la derivada de y al cuadrado sería 2y. Entonces esto quedaría 2x al cuadrado y. Repito, derivada de y al cuadrado, 2y. Por x cuadrado, 2x cuadrado y. Ahora tengo que derivar esa parte de arriba. Entonces aquí ya estamos en paso por paso para que vayamos adiestrando y un poco grabando las fórmulas que debo ocupar de acuerdo a lo que me den. Entonces aquí tuviera que hacer lo siguiente. Derivada de un cociente es la derivada de la función del numerador por el denominador, por la función que esté en el denominador, menos la función que esté en el numerador por la derivada de la función del denominador sobre el denominador elevado al cuadrado. Indudablemente podríamos eso haberlo hecho directo cuando tengamos conocimiento total de las derivadas. Entonces, repito, aquí se ve un poquito largo porque estamos haciendo paso por paso y es preferible al comienzo así para que tengamos a dónde sale. La derivada de y es 1 por x es x. La derivada de x es 0 porque no estoy derivando con x, estoy derivando con y. Así que cada vez que yo derive con x, cuando la protagonista es y, eso es 0. Y 0 por y es 0. Entonces esto me queda así. Como esto me queda así, obviamente voy a poder simplificar la x y aquí me va a quedar 1 sobre x. Y al hacer extremos con extremos y medios con medios, entonces tendré ahí ya encontrada la derivada parcial de la función respecto de y. Entonces vamos a copiar esto de acá. Y aquí obviamente va a quedar intacto el signo menos. Y aquí me va a quedar, ¿no es cierto? 1 por x, x. Y x por y, xy. Indudablemente aquí podíamos haber tachado la x con la x y me queda directamente 1 sobre y. Pero vuelvo a recalcar, estoy haciendo paso por paso. Entonces aquí me va a quedar que esto se va a simplificar con esto y me va a quedar así la derivada de la función respecto de y. Ahora ya puedo pensar en calcular la derivada implícita porque ya tengo todos los datos. Entonces, como ya tengo todos los datos, voy a aplicar la fórmula. Permítanme, por favor, venir acá un ratito para que agarremos la fórmula y copiémosla acá. Bien, vamos a copiarla en esta parte. Aquí está. Bien, copiada la fórmula, viene lo más fácil, reemplazar los datos. ¿Cuánto me dio la derivada parcial de f respecto de x? Voy a buscar eso y eso está en esta parte, aquí. Ahí tengo la derivada parcial de f con respecto de x, que lo vamos a colocar aquí. Y la derivada parcial respecto de y me acaba de dar este resultado. Listo. Coloco eso donde corresponde y ya está. Hemos encontrado la derivada implícita. Este signo menos, repito, viene incrustado en la fórmula de la derivación implícita. Y ahí hemos encontrado el resultado. Tenemos aquí un cuarto ejercicio. Bien, vamos a ver. Solución. Ok.
Entonces, primeramente esto lo igualamos a 0, ¿sí? Para no cometer errores en la parte de los signos. Con la práctica, obviamente, ya muchas personas no lo igualan a 0, sino que con la práctica ya directamente van calculando los resultados. Menos x y eso igual a 0. Listo. Indudablemente que con la práctica voy a poder calcular la derivada parcial respecto de x en un solo paso y la derivada parcial respecto de y en un solo paso. Eso depende netamente del estudiante. Mientras más diestro y más conocedor de las fórmulas y más práctica tenga, obviamente más rápido va a ser. Entonces aquí nosotros lo que vamos a hacer es encontrar la derivada parcial de la función, de la expresión que me dieron, tomando de protagonista la variable x. Y x está de protagonista en los dos. Entonces aquí, por ejemplo, no estoy derivando todavía, estoy colocando ahí los protagonistas que tienen x. O sea, aquí, por ejemplo, yo ya puedo agarrar con práctica y decir directamente que la derivada de ese logaritmo natural respecto de x es un cociente donde arriba voy a derivar solamente x, derivada de x al cuadrado 2x, y en la parte de abajo voy a colocar lo mismo. Listo. Ahí está. Ya tengo calculada mi primera derivada. Si pudiese simplificar o reducir más, lo hago, pero aquí no puedo hacer nada. Ahora aquí, menos la derivada de x, 1. ¿Qué pasó con y cuadrado? Ocurre de que y no es la protagonista es x. Entonces, si yo tengo que derivar y, cuando estoy haciendo con x, eso es 0, porque aquí la protagonista es x. Ahora voy a encontrar la derivada parcial de la función respecto de y. Ahora le toca hacer a y la protagonista de la historia. Entonces voy a colocar los términos acá nuevamente, ¿es cierto? Recalco, estoy copiando los términos y en este caso, por ejemplo, este término de acá no me interesa porque no tiene y, solamente lo que tengan y. Entonces, el primer término tiene y. ¿Cuál sería la derivada de esto? Pues directamente yo puedo decir que la derivada de esto, tomando como protagonista la variable y manejando las fórmulas a la perfección, menos 2y sobre lo mismo. Entonces, ese tipo de rapidez es lo que se va a necesitar para tener tiempo para terminar los problemas, ya que al comienzo, obviamente, paso por paso está bien, porque le expliquemos al alumno de dónde sale, pero también no podemos quedarnos en el paso por paso porque después los problemas son un poquito largos y el tema es el tiempo. Poder terminar un ejercicio en un tiempo prudente. Entonces ahora podemos hacer lo siguiente. Voy a buscar la fórmula de derivación que está acá y entonces esto lo voy a colocar en esta parte. Aquí. Y vamos a reemplazar la fórmula. ¿Cuánto me dio la derivada de la función respecto de x? La derivada de la función respecto de x me ha dado esto, lo cual voy a copiar en esta parte de acá. Bueno, en verdad, aquí, porque ahí hemos copiado la fórmula, y aquí voy a copiar esto. Luego vamos a corregir esa partecita que borramos ahí. Ahí está, ¿no? Y aquí es la derivada de la expresión respecto de x. Ok, ahora sí. Entonces acá, ¿qué podemos hacer? Bueno, aquí, por ejemplo, podemos hacer lo siguiente. Mínimo común, ¿no? Para tratar de simplificar lo más que se pueda. Entonces aquí, por ejemplo, podemos continuar haciendo lo siguiente. Acá el mínimo común es x al cuadrado menos y al cuadrado. Entonces, x al cuadrado menos y al cuadrado por menos 1 va a ser menos x al cuadrado más y cuadrado, ¿no? Más y cuadrado. Obviamente este 1 ya no está porque hemos sacado el mínimo sobre esto. Ahora, este menos, yo lo puedo poner aquí, ¿no? Y este menos con este menos se puede simplificar. Los denominadores se pueden simplificar.
¿no? Y entonces todo lo que sea necesario para llegar a una expresión más resumida se hace. Entonces, se va y claro, como este x cuadrado menos y cuadrado es igual a este x cuadrado menos y cuadrado, al hacer extremos con extremos y medios con medios, directamente me queda una expresión de la siguiente naturaleza. Aquí me quedaría lo siguiente, me quedaría 2x menos x cuadrado más y cuadrado, todo sobre 2y. ¿Por qué? Porque al hacer extremos con extremos y medios con medios, los denominadores se van a simplificar. Y entonces ahí tengo la derivada parcial de esa expresión, en la que tuve que calcular primero la derivada parcial respecto de x y después la derivada parcial respecto de y. Y he elegido ese método, porque hay otro, he elegido ese método para dar una introductoria a lo que van a escuchar mucho en cálculo 2, las famosas derivadas parciales. Y eso se hace cuando tenemos una expresión con más de una variable, que es lo que estudia el cálculo multivariable, o también conocido como cálculo 2. Este es el cálculo diferencial, el cálculo 1, y el otro es el cálculo multivariable, que es el cálculo 2. Que esos son nombres técnicos. Tenemos acá otro ejercicio. Y entonces vamos a encontrar la derivada implícita de esta expresión. A ver, veamos. En primera instancia, esto de acá tenemos que igualarlo a 0. Entonces, esto me va a quedar de esta manera. Y ahora, pues, necesito las derivadas parciales. Entonces, derivada parcial. Ok, necesito la derivada parcial de la función respecto de x. Muy bien. Y entonces, ¿qué término tiene x? Solamente este. Fíjense que el 2 es una constante y siempre va a ser 0. Entonces, lo copio ese término. Ya después no se copia, se deriva directo. Solo es un detalle. Y acá reconozco, es para reconocer qué fórmula voy a ocupar. La fórmula del cociente. ¿Qué dice la fórmula del cociente? Que yo tengo que derivar el numerador. Ya no se coloca así con la práctica. Hay que colocar directo los resultados. Pero aquí estamos en detalle todavía. Derivada del numerador por el denominador. Entonces copio el denominador, ¿no es cierto? Menos el numerador. Aquí coloco el numerador por la derivada del denominador. Por la derivada del denominador. Ahí está. Entonces, estamos aplicando la fórmula del cociente de dos funciones. Todo esto sobre esa expresión elevado al cuadrado. Listo. Ahora tenemos que encontrar estas derivadas. Entonces aquí me quedaría, a ver, como la protagonista es X, desde ya, por ejemplo, todo esto va a ser 0. Todo esto va a ser 0. ¿Por qué? Porque la protagonista es X. Si yo derivo a la otra, es 0. 0 por esto es 0. Entonces, esto desde ya se va. Todo esto, 0. Y de aquí, derivada de x al cuadrado, 2x, derivada de 1, 0. Todo esto va a ser 2x. Listo. Ya tengo la derivada parcial de la función respecto de x. Ahora necesito lo mismo, pero con respecto de y. Entonces, ¿quiénes tienen la variable y? Solamente este término. Solo ese término. Por lo tanto, ¿qué fórmula vamos a aplicar? La misma fórmula. Vuelvo a recalcar, por favor, no quiero ser repetitivo con esto. Con la práctica ya no es necesario que lo pongamos así. En nuestra mente vamos calculando los resultados y vamos poniendo de una vez cuánto es la respuesta. Pero eso, repito, es con práctica. Entonces aquí nos va a quedar de la siguiente manera. Como la protagonista ahora es Y, esto va a ser 0. Todo esto va a ser 0. ¿Por qué?
porque aquí estoy derivando x y la protagonista es y, entonces eso se va. El menos queda ahí. Derivada de y al cuadrado 2y y derivada de 1 es 0. Entonces todo esto me queda 2y. Ese 2y puedo colocarlo aquí adelante, es decir, menos 2y por x al cuadrado más 1 sobre y al cuadrado menos 1 elevado al cuadrado. Listo. Ahora voy a aplicar la fórmula de la derivada parcial que me permite calcular directamente la derivada implícita de una función. Entonces lo coloco aquí y ahora es cuestión de reemplazar datos. ¿Cuánto te dio la derivada parcial respecto de x? Respecto de x me ha dado esto. Ahí está. Respecto de x. Respecto de y me ha dado esto. Lo coloco acá abajo. Y ahora es cuestión de hacer operaciones. Por ejemplo, este menos de aquí lo puedo colocar aquí. Eso significa de que ahí voy a poder tachar los signos menos y también voy a poder tachar los denominadores. Porque al final de cuentas, haciendo extremos con extremos y medios con medios, esto me quedaría de esta manera. Vamos a borrar esto de acá y vamos a hacer lo siguiente. Vamos a borrarlo y esto igual. Al final de cuentas, cuando yo haga extremos con extremos y medios con medios, esto se va a tachar con esto. Y me va a quedar 2x por y al cuadrado menos 1 sobre 2y, ¿es cierto? Por x al cuadrado más 1. Aquí. X al cuadrado más 1. Repito, al hacer extremos con extremos y medios con medios, los denominadores se va a tachar. Esto me queda en la parte de arriba, esto me queda en la parte de abajo. Pero ocurre de que este 2, con este 2 también se pueden simplificar y llegamos a ese resultado. Ese es el resultado de la derivada implícita de esta expresión. Luego tenemos las derivadas de orden superior. ¿No? Las derivadas de orden superior. ¿Qué son las derivadas de orden superior? Ocurre de que una expresión yo la puedo derivar varias veces. No siempre me van a pedir la primera derivada. Por ejemplo, de esta función de acá, me están pidiendo calcular la cuarta derivada. Es decir, yo sé de que esto, y es igual a 3x a la cuarta más 5x al cubo menos 2x más 1. Me están pidiendo calcular la cuarta derivada. Entonces, ¿cómo puedo calcular esa cuarta derivada? ¿No? Hallar la cuarta derivada. Aquí voy a encontrar la primer derivada. La primer derivada sería derivada de 3x a la cuarta, 4 por 3, 12, x al cubo, derivada de 5x al cubo, 3 por 5, 15, x cuadrado, derivada de 2x negativo, 2 negativo, derivada de 1, 0. Nosotros hasta acá hemos calculado las primeras derivadas. O sea, lo derivamos una vez y listo. Pero las derivadas de orden superior significan que yo puedo derivar una expresión las veces que yo vea necesario. En este caso me están pidiendo hasta la cuarta. Ya encontré la primera. ¿Cómo calculo la segunda? Partiendo de la primera derivada. De la primera derivada voy a calcular la segunda y digo, la segunda derivada. Vamos a colocarlo así. La segunda derivada de la función. Entonces, aquí se avisa con ese exponente que la estoy derivando por segunda vez, pero de la primera derivada.
Derivada de 12x al cubo, 12 por 3, 36. X al cuadrado. 15 por 2, 30x. Y derivada de 2, 0. De esa segunda derivada puedo calcular la tercera. Y aviso, la tercera derivada de la función sería derivada de 36x cuadrado, 72x, derivada de 30x, 30. Y de aquí calculo la cuarta, que es la que me han pedido. ¿Por qué es importante derivar varias veces una función, o por lo menos de la segunda derivada? Porque eso se aplica mucho en las aplicaciones de derivadas para encontrar máximos, mínimos y aplicaciones a la ingeniería, a la vida real. Cuarta derivada de la función, derivada de 72x, 72 y derivada de 30, 0. Por lo tanto, llegamos a la conclusión de que la cuarta derivada de esta función es 72. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, cuarta derivada. Aquí me están pidiendo, por ejemplo, la tercera derivada. Solución. Encontremos la tercera derivada de esta expresión. Entonces, para encontrar la primera derivada, vamos a tener que aplicar la fórmula del logaritmo natural, ¿cierto? Y igual al logaritmo natural de x al cubo. Entonces, la primera derivada de esta expresión va a ser igual. ¿Cómo derivamos un logaritmo? Provocamos un cociente donde en el numerador derivamos el argumento derivada de x al cubo, pues 3x al cuadrado sobre lo mismo. Y lo mismo es x al cubo. Pero esa derivada no ha terminado todavía porque puedo simplificar. Entonces aquí x cuadrado con x cubo se simplifican y aquí me quedaría 3 sobre x. Esa es la primera derivada. De esa primera derivada puedo encontrar la segunda derivada. Y para encontrar la segunda derivada, ¿qué fórmula aplicaría? Reconozco de que aquí tengo una constante dividida entre una función. Y si tengo una constante dividida entre una función, entonces la fórmula era menos la constante sobre la función elevado al cuadrado. Manejo de fórmulas. Listo. ¿Y cómo encuentro la tercera derivada? Otra vez tengo una constante sobre una función. Entonces, la tercera derivada, que es la que me he pedido, es este menos con el menos de la fórmula ya se hace más. Constante, que sigue siendo 3, sobre esto elevado al cuadrado, o sea, x al cuadrado, x a la cuarta. Y listo. Ya encontré la tercera derivada de la función. Entonces, a medida que yo voy derivando varias veces el ejercicio, voy teniendo que ser diestro en las fórmulas que me va a tocar hacer para poder encontrar la derivada que me pidieron. Por lo tanto, en esta clase pudimos ver de que si la variable y no se puede despejar, igual se puede derivar, haciendo una introductoria a las derivadas parciales. Y una función se puede derivar n veces. Primera derivada, segunda derivada, tercera derivada, quinta derivada, n derivada. Y eso se puede hacer, obviamente, con todos los problemas donde esté despejada la variable y también, obviamente, implícitamente. Por lo tanto, aquí les voy a dejar como práctica el problema número 8, el problema número 9 y el problema número 10. Tendrán que encontrar, por favor, la segunda derivada de esta expresión, la segunda derivada de esta expresión y la segunda derivada de esta expresión. Con eso estamos terminando uso de tabla derivada
derivadas implícitas y estamos terminando derivadas de orden superior. Mis estimados jóvenes, como siempre, muy agradecido por su presencia, muchas gracias por estar presentes en la clase, les agradezco mucho y entonces será hasta una nueva oportunidad. Muchas gracias, que estén bien.